Rodar una película es uno de los trabajos más difíciles del mundo, porque requiere de muchísima gente con un mismo objetivo. Aunque claro, cada persona es un mundo y tiene una visión diferente. Así que he decidido hacer una lista de películas que tuvieron rodajes caóticos y desastrosos. Anécdotas que con el tiempo son graciosas, pero que en su momento fueron dolores de cabeza para todos los que intentaron traernos ese milagro que es hacer cine. Entre los 60 y los 70, el mundo del séptimo arte vio nacer un nuevo subgénero, el de las películas malditas en el mundo real. La semilla del diablo inició la tendencia cuando la gente empezó a conectar la muerte de Sharon Tate a manos de la familia Manson, el fallecimiento del compositor y hasta las piedras en el riñón que sufrió el productor William Castle. Todo el mundo decía que esta película tenía una supuesta maldición que perseguía a todo aquel que hubiese participado en el film. La tradición continuó con El Exorcista y un malfario al que los paranoicos echaban la culpa del fallecimiento de unos cuantos implicados en la producción, entre los que figuraban varios técnicos, un carpintero y varios actores. Pero también de un incendio que arrasó con el set, la lesión que deslomó de por vida a Ellen Burstyn o la caída en desgracia de Linda Blair. Y luego llegó la profecía, para confirmar que todas aquellas películas en las que Satán formaba parte del reparto parecían estar condenadas a sufrir montañas de desgracias. La profecía se estrenó en 1976 y su trama dejaba claro que adoptar a un niño que es la reencarnación del anticristo a la larga siempre trae problemas. Pero lo más interesante es que aquella película de Richard Donner no tardó en ganarse el aura de cinta maldita gracias a la tremenda y sorprendente colección de desgracias que acontecieron durante y después del rodaje. Tanto el avión en el que viajaba el actor Gregory Peck en dirección a Inglaterra como el otro avión en el que viajaba el guionista, David Selder, fueron alcanzados por sendos rayos en pleno vuelo. Entre tanto, en Roma, a uno de los productores de la película casi lo deja frito otro rayo, que no llegó a aterrizarle en la cabeza por poco. Sí, prácticamente igual que la famosa escena del padre Brennan. Donner fue atropellado por un coche, y el hotel donde se alojaba el equipo de rodaje se convirtió en objetivo de una bomba de Lira. Varios miembros del equipo se vieron implicados en un accidente automovilístico durante el primer día de rodaje. Los Rottweiler que aparecen en el film atacaron de manera repentina a sus entrenadores, y el cuidador de los babuinos, que también se asoman por la pantalla, fue devorado vivo por un león del propio zoológico. Un avión privado en el que estuvo a punto de subirse Peck acabó estrellándose y matando a todos sus pasajeros. La leyenda popular remata el asunto con el trágico destino de John Richardson, que se encargó de idear y diseñar una simpática y muy llamativa decapitación ocurrida en la película. Unos meses después de finiquitar la profecía, y mientras trabajaba en Holanda en el rodaje de Un puente lejano, Richardson sufrió un aparatoso accidente de coche junto a su novia. El hombre acabó bastante magullado tras el siniestro, pero la mujer corrió peor suerte y murió decapitada. El mito de la maldición asegura que cuando Richardson salió tambaleándose del vehículo, lo primero que vio fue un cartel que ponía Omen, junto al kilómetro 66,6. 666. La historia interminable se convirtió en muy poco tiempo en un icono de la fantasía pop ochentera cinematográfica. También fue la película más cara que se facturó en Alemania, y un hermoso dolor de cabeza para todos los implicados en ella, incluyendo al propio autor de la novela original. El plan inicial de rodaje suponía 3 meses trotando con las cámaras entre Múnich, Canadá y la costa almeriense, pero una tromba de calamidades alargaron la filmación hasta casi un año entero. A los mandos del film se colocó un Wolfgang Petersen que venía de comandar la famosa El Submarino. El realizador alemán no era especialmente bueno con el inglés, además de que tenía un perfeccionismo que irritó a unos actores que se vieron obligados a repetir las tomas hasta más de 40 veces. Y eso para un señor que no era Stanley Kubrick y una película que no era El Resplandor. Entre aquel reparto se encontraba un chaval de 12 años llamado Noah Hathaway, a quien el papel de Atreyu le proporcionó más magulladuras que éxito profesional. Antes de iniciar el rodaje y mientras aprendía a montar a caballo para cabalgar a Artax, el jamelgo con el que entrenaba lo derribó y aplastó al errar al saltar una valla. El accidente trituró un par de vértebras del chaval, lo encamó durante 2 meses en el hospital,
le regaló un dolor de espalda de por vida y se convirtió en el prólogo de sus problemas. Más adelante, filmando las escenas de los pantanos de la tristeza, su pierna se quedó atrapada y lo arrastró bajo el agua. Y cuando el equipo logró sacar al chico a la superficie, el pobre hacía rato que había perdido el conocimiento. La secuencia donde Atreyu se enfrentaba a Mork casi le cuesta a Hathaway un ojo de la cara. De manera completamente literal. Durante la primera toma, el pesado robot animatrónico del villano peludo se desplomó sobre el crío chafándolo y golpeándole la cara con una gigantesca garra que aterrizó muy cerca del globo ocular. En aquella ocasión el director decidió conformarse con dicha toma en lugar de repetir la secuencia tras razonar que salía más en cuenta hacer eso que cometer un infanticidio sobre un chico que ya estaba hecho mierda. A pesar de tanto gafe, el sufrido actor de 12 años tampoco generó demasiada compasión entre los miembros de la producción, porque años más tarde uno de los encargados de efectos especiales, Brian Johnson, reveló durante una entrevista que el chico fue un dolor en el culo, y en especial para el director. En la actualidad, Hathaway regenta una tienda de tatuajes en Los Ángeles, visita convenciones donde la gente hace cola para hacerse una selfie con el Atreyu de su infancia, y se tropieza con admiradores del reino de fantasía a diario. Más allá de las desgracias de Atreyu, la producción estuvo rodeada de todo tipo de problemas. Parte de la película se rodó durante el verano más caluroso en Alemania. Estas temperaturas fundieron la maqueta de la Torre de Marfil y estropeaban con frecuencia el equipamiento. Las secuencias filmadas en platós y estudios especiales se encarecieron tanto como para que se optase por recortar gastos eliminando otras escenas importantes que brillaban en el libro. Y por supuesto, Michael Ende, el autor de la novela original, se pilló tal cabreo al ver el resultado final como para solicitar que se retirase su nombre de la película. También intentó que le cambiasen el título al film y metió una demanda a todos los implicados que finalmente perdió. Das Wichtigste in diesem Film wäre natürlich gewesen, ein Phantasien hinzustellen, das wirklich Fantasie, die Welt der Fantasie zeigt. Dazu ist zu sagen, was an Fantasie in diesem Film enthalten ist, das übersteigt kaum das Niveau eines mittleren Nachtclubs. Es fehlt eigentlich im Grund im Interieur des Elfenbeinturms nur noch die Glitzerkugel an der Decke und eine Girltruppe, die auftritt. Und schon wären wir mitten in einem Nachtclub. Alles, was geheimnisvoll, magisch hätte sein müssen, ist total platt und banal geworden. Der Elfenbeinturm selbst wird in diesem Film gezeigt als eine Art Fernsehturm mit 3 Richtantennen, ich weiß nicht warum. Die Sphinxen sind wohl mit einer der größten Peinlichkeiten in diesem Film. Es handelt sich um ein paar vollbusige Stripperinnen, die da in der Wüste sitzen. Vollends Orgien des Kitsches werden gefeiert im letzten Teil des Films im Zimmer, im Raum der kindlichen Kaiserin, die auf einem gesteppten Hollywood-Bett sitzt. Es fehlt sogar nicht einmal die Muschel im Hintergrund. Es ist einfach unsäglich. Es ist eine unsägliche Geschichte daraus geworden. Tammy Stronach, que interpretó el papel de la emperatriz de fantasía, perdió sus 2 dientes justo antes de que empezara el rodaje, por lo que tuvo que llevar dientes falsos durante sus pocas escenas. Y no, amigos, el caballo no murió en la famosa escena de su ahogamiento. Ya paren de decir esa chorrada. La escena ya es lo suficientemente triste para que se diga eso. Contrariamente a lo que dice la popular leyenda urbana, el caballo que hacía de Artax no se ahogó durante la escena del pantano, aunque sí llegó a desquiciar a sus entrenadores y al realizador, porque no es nada fácil convencer de manera lógica a un caballo para que meta el morro bajo el agua y simule que se está ahogando. De ahí el corte violento antes de que éste se ahogue. Stay. Stop. Stop. La obsesión de John Huston por la obra de Herman Melville tenía las mismas dimensiones que la del Capitán Ahab con la monstruosa ballena blanca que surcaba los mares de su propia imaginación. En esa cruzada no solo embarcó a su equipo técnico y a sus actores, sino que transitó diversas localizaciones hasta que encontró en las costas de las Islas Canarias el escenario ideal para aquella inolvidable batalla entre 2 mundos. El desafío que supuso Moby Dick para el director
fue mucho mayor que cualquiera de sus otras aventuras de adaptación literaria. La venganza incansable de ese capitán de pata de palo y voluntad de hierro, la que le obsesionó y lo condujo a enfrentarse a vientos y tempestades, a riesgos y delirios que harían de Moby Dick su empresa más arriesgada. La traslación del libro a guión ya fue un dolor de cabeza para Huston. Esas eran las mismas señales de mal augurio que tenía el propio Capitán Ahab cada vez que se acercaba más a la ballena blanca. Y esa debería haber sido la señal para que John Huston dejara de luchar. Pero como el Capitán Ahab, John siguió adelante. Encontró un colaborador que le ayudaría con tan ardua tarea, Ray Bradbury, que ya había publicado varios libros, entre ellos sus famosas Crónicas Marcianas, y Huston estaba convencido de que su obra exudaba esa misma cualidad elusiva que había definido a la de Melville. La inagotable imaginación de Bradbury y la original extrañeza de sus escrituras chocaban con su consistente pavor a las cosas más mundanas. Esa excentricidad del personaje llamó tanto la atención del realizador como para convertirlo en el mediador ideal con el mundo de Melville. Antes de comenzar el rodaje, Huston pidió a la Moulding Production la realización de una serie de dibujos de todas las escenas en las que aparecían las ballenas, desde la caza normal hasta el avistaje de Moby Dick, la persecución final y la muerte de Ahab. Los dibujos, realizados por el prestigioso director de arte Stephen Grimes, que entonces trabajaba como dibujante para la Disney en Londres, permitieron definir qué escenas se rodarían en estudio, cuáles con ciclorama y aquellas que requerían tanques de agua o directamente mar abierto. El trabajo de preproducción se realizó en Madeira, donde los balleneros portugueses seguían cazando desde lanchas abiertas exactamente igual que lo habían hecho por generaciones. Después filmaron varias escenas en interiores en los estudios Shepperton, cerca de Londres. Cuando comenzó el trabajo en los gigantescos tanques acuáticos, aparecieron los primeros problemas. Ninguna de las ballenas mecánicas resultaba satisfactoria. En el taller se movían bien sobre sus soportes, pero cuando se las colocaba en el agua su comportamiento cambiaba radicalmente. La mayoría de ellas se iban directas al fondo. Además tuvieron que lidiar con las sombras de los árboles de una propiedad colindante. Cuando se inició el rodaje del puerto de Fishguard de Gales, el estudio compró una embarcación que en ese momento se utilizaba de acuario y atracción turística en la costa de Yorkshire. Tenía 340 metros, casco de madera y 3 mástiles, y en un astillero inglés se le añadió una cubierta de popa elevada. Para ahorrar presupuesto se le colocó un motor demasiado pequeño para el peso del casco, y el estudio insistió en ponerlo donde costaba menos, bajo la cubierta de popa. Ello originó que emitiera un ruido constante que se convirtió en una pesadilla. La cubierta de popa elevada les convertía en juguete de los vientos, los cuales les llevaban de acá para allá hasta el punto en el que a veces estaban casi girando en redondo. Y como era preciso mantener los motores en marcha para poder avanzar, era imposible grabar el diálogo debido al ruido. Huston además tuvo sus propios altercados con el capitán que comandaba el barco. El capitán parecía querer dirigir la película, a golpes de timón y malos humores. Finalmente el director decidió reemplazarlo por Alan Baylers, capitán de buques de vela y autor de varios libros sobre náutica, que fue el mejor auxilio cuando el clima comenzó a desplegar su furia. Los vientos y las tormentas que sacudieron a la costa de Gales en los meses de rodaje casi ponen punto final a la temeraria odisea de Huston en alta mar. Varias lanchas se hundieron y varios de los técnicos corrieron grave peligro de ahogarse, pero el mayor problema era preservar las ballenas de plástico que representaban a Moby Dick. Medían 270 metros de largo y se sumergían o salían a la superficie de acuerdo con la velocidad con la que fueran remolcadas. Eran caras, costaban entre $25.000 y $30.000 cada una, y estaban hechas de acero y madera recubiertas de látex. Durante el rodaje perdieron 2. Iban tiradas de cables de nylon de 5 centímetros, pero la fuerza de las olas era tan grande que cuando un cable flojo se tensaba de repente, saltaba como la cuerda de una guitarra. La última ballena que perdieron fue avistada por un buque de línea, el cual informó que era un peligro para la navegación. Finalmente se estrelló contra un dique frente a las costas holandesas. A la odisea de las ballenas perdidas se sumaron los accidentes del elenco. Leo Gen se lastimó la espalda al caer desde 6 metros sobre una lancha, y luego contrajo neumonía, por lo que debió pasar 2 semanas en el hospital y 6 enyesado. 3 técnicos se salvaron de milagro al derrumbarse los mástiles de una embarcación mientras Huston filmaba planos generales. Richard Basehart se quebró el tobillo mientras saltaba un bote, y Gregory Peck se dislocó la rodilla. La llegada imprevista de los socios productores de los Estados Unidos fue decisiva para trasladar el rodaje a una zona con clima más benigno. Las Islas Canarias se convirtieron en el nuevo destino y el rodaje de Moby Dick revolucionó en esos días próximos a la Navidad. Con la participación de carpinteros locales y la asistencia de innumerables curiosos, se construyó una tercera réplica de la ballena imaginada por Melville. La ballena blanca quedaría inmortalizada en el epílogo de la película. La escena más compleja era aquella en la que el capitán Ahab finalmente lograba subir al lomo de Moby Dick.
Entumecido por las olas heladas y enredado en las cuerdas de los arpones, Huston insistió en que debía hacerla Gregory Peck. No podía reemplazarlo un doble debido a los primeros planos, pero como señaló su hija Angelica Huston unos años después, su padre tenía una vena ruin, que muchas veces lo llevaba a poner en peligro la vida de su equipo por algún capricho. Así Peck, con profesionalidad, se vio atado a la enorme maqueta de látex que giraba enloquecida al ritmo de los vientos y el oleaje, sumergido una y otra vez casi hasta la asfixia. Huston, que ya se había internado en ese monstruoso cuerpo de plástico para evitar su extravío, ahora emergía de sus fauces para tragarse a su actor con sus enloquecidas directivas. Con esos mismos delirios se conducían a Hap hacia su destino final. El peligro estaba en que el mecanismo se estropeara mientras él estaba bajo el agua. Gregory Peck ya había soportado otra escena en la que tras el corte de un cable se internó en el mar y logró salir nadando. Pero ahora el riesgo era mayor, ya que cualquier fallo lo hubiera sumergido para siempre. Los extras que hacían de tripulación, pescadores isleños, le salvaron de morir ahogado en una maraña de cuerdas. Cuando al fin Moby Dick se estrenó en 1956, Huston fue premiado como director con premios y buenas críticas, mientras que Peck sufrió el rechazo de gran parte de la prensa. El imaginario popular veía a Hap como un veterano monstruoso y obsesivo, un fantasma que deambulaba por la cubierta dando golpes con su pata de palo y anunciando una venganza que sería su gloria y su tumba. El mismo cineasta lo había imaginado así cuando pensó que su padre, el inolvidable Walter Huston, podía ser el actor ideal para encarnarlo. Pero desgraciadamente su padre moriría unos años antes del proyecto. Huston también pensó en Orson Welles, pese a los rumores de su indisciplina y los reparos que existían para convertirlo en el sostén de la película. La elección de Gregory Peck vino presidida por la exigencia de la Warner de poner al frente a una estrella, alguien que pudiera hacer atractiva una película sombría. Gregory Peck siempre creyó que no estaba a la altura del personaje, que el texto de sus diálogos eran demasiado literarios, que su figura era demasiado inconsistente, que la dirección de Huston se había concentrado en la ballena y el barco, dejándolo de lado. Sin embargo, el mismo Huston fue quien comprendió que el tiempo haría justicia a su interpretación y que ese rostro de apariencia afable también podía encarnar la incansable aventura blasfema que había soñado Melville. El Cuervo se basó en un cómic independiente, cuyo creador fue James O'Barr, quien publicó el primer número de su historia en 1989. Poco a poco fue ganando su lugar, aunque nunca logró el éxito de ventas que conseguían otros grandes títulos del medio como Batman, del que se copia descaradamente tanto en el cómic como en la película. El protagonista de la historia es Eric Draven, un hombre que luego de ser asesinado junto a su esposa, regresa de la muerte en busca de venganza. La estética punk, rockera triste de la serie, la idea de un héroe atormentado y un relato despojado de finales felices, capturó la atención de un público que estaba deseosa de estas tramas. A O'Barr no solo le interesaba el aspecto económico de su creación, sino también sanar viejas heridas. En 1981, su novia había muerto a causa de un accidente automovilístico, y esa situación le sumergió en una profunda depresión. En una entrevista publicada en 1994, el autor confesó que pasó por todas las típicas fases del duelo. Abusó de todo tipo de sustancias para mantenerse sedado durante el mayor tiempo posible. Al final consiguió quitarse toda esa furia escribiendo lo que conocemos como El Cuervo. No tardó mucho cuando Hollywood llamó a su puerta para ofrecerle la posibilidad de adaptar a su niño bonito. En la primera etapa querían que El Cuervo fuera un musical protagonizado por Michael Jackson, algo que al creador le pareció totalmente ridículo. Pero Alex Proyas, el director a cargo del proyecto, le tranquilizó, sabiendo que él estaba a favor de una adaptación más fiel a su obra. La primera decisión difícil fue elegir qué actor interpretaría al personaje. Ambos hombres tenían en su cabeza uno de los actores más destacables de los 90, ni más ni menos que el gran Johnny Depp. Dicen que el intérprete no se interesó por el material. Yo digo que más bien no tenían dinero para pagarlo. El director sugirió dos nombres, Christian Slater y River Phoenix. Pero esas negociaciones tampoco prosperaron. Fue entonces cuando apareció como opción Brandon Lee. Obviamente era el actor más barato y que mejor se podía vender en la película. Proyas estaba convencido de que Brandon Lee era ideal, pero O'Barr no compartía ese entusiasmo. El dibujante creía que la sombra del padre del actor iba a reducir la película a un film de peleas del montón. Pero a medida que Brandon comenzó a interpretar al antihéroe, cambió de opinión. Para Brandon Lee fue la gran oportunidad de su vida. Lo dio todo por el papel. Realizó todas sus escenas de acción excepto las que obligaban al personaje a tirarse de grandes alturas. Y eso fue porque no le dejaron. Su entusiasmo motivó a todo el equipo de rodaje. Y motivación es lo que necesitaron todos los implicados, porque los problemas fueron constantes.
El presupuesto original de la película fue de 18 millones de dólares. Una cifra pequeña para una historia que demandaba grandes efectos especiales. Pero con ese dinero, las regulaciones con respecto a los horarios de rodaje, las condiciones óptimas para los actores y otras cuestiones gremiales que en Los Ángeles no se hubieran podido evitar, obligaron a la producción a trasladarse a Carolina del Norte, un lugar donde las reglas laborales eran más laxas. El trabajo comenzó el 1 de febrero de 1993. Y ese mismo día, un carpintero de 26 años sufrió graves quemaduras en manos, torso y rostro. Todo esto a causa del impacto con cables de alta tensión. En los siguientes meses se sumarían accidentes como el de un obrero que se perforó la mano con un taladro, un doble que cayó mal y se rompió varias costillas, y el misterioso incendio de un camión con elementos de utilería. Por si fuera poco, la llegada de un huracán destrozó exteriores y obligó al equipo a terminar el rodaje en interiores. A pesar de la positividad y motivación de Brandon Lee, tampoco estaba siendo nada fácil para él. Muchas de sus escenas eran siempre de noche y en un clima demasiado frío, en el cual tenía que filmar varias tomas con el torso desnudo o con ropa demasiado poco aislante. Durante el rodaje perdió 10 kilos y con el tiempo su agente calificó las condiciones de trabajo como inhumanas. Solo faltaban 3 días de rodaje cuando el 31 de marzo de 1993, media hora después de que los relojes marcaran la medianoche, Lee recibió un disparo que terminó con su vida. Alrededor de su muerte hubo muchísimas especulaciones, mitos y versiones, pero el paso del tiempo permitió saber con exactitud cómo fue el accidente. Esa noche se había planeado la filmación de la escena en la que el actor entraba en su casa para ser asesinado por un grupo de delincuentes. Proyas eligió que el responsable del disparo fuera Fanboy, interpretado por Michael Massee, quien nunca imaginó que se convertiría en un involuntario verdugo. La escena debía ser de la siguiente manera. Eric entraba a su casa con una canasta de compras a la altura del pecho. Los villanos lo veían, y Fanboy lo mataba de un tiro. Dentro de la bolsa se encontraba la ampolla que tenía que explotar para simular la sangre del personaje. El equipo comienza a filmar según lo planeado. Massee dispara el arma de fogueo, Brandon cae y Proyas grita «corten». Todos vuelven a sus puestos, pero rápidamente advierten que Lee no se levanta del suelo y que con la mano comienza a hacer gestos erráticos. Cuando se acercan, notan un gran charco de sangre proveniente de su abdomen. A la 1 de la mañana, el actor ingresa al hospital y los médicos descubren un orificio en su estómago. Sin perder tiempo intentan estabilizar sus signos vitales para llevarlo al quirófano. Es intervenido durante casi 6 horas, pero todo lo que hicieron fue en vano. El daño era irreversible. El proyectil había rozado la parte inferior de la bolsa de compras que llevaba Brandon, perforando su ombligo y afectando la aorta, provocándole así una importante pérdida de sangre. Durante la operación, Lee recibió una cantidad de sangre equivalente a la que poseen 6 adultos. Pero ni aún así pudieron salvar su vida. El actor fue declarado muerto a la 1:04 de la tarde del 31 de marzo. La gran pregunta fue cómo un disparo de fogueo terminó en una muerte. Según reveló una investigación de The Telegraph y diversas fuentes policiales, el fallecimiento de Brandon fue una seguidilla de casualidades. Yo lo llamaría negligencias de un rodaje hecho a toda prisa, pero bueno. El punto de origen del problema fue que debido a los ajustados tiempos de rodaje, cuando se acabaron las balas falsas y de fogueo, el equipo técnico decidió fabricar ambas de forma casera. Sin los controles pertinentes. 2 semanas antes de la muerte del actor, se utilizan por primera vez esas balas falsas para filmar un disparo desde un plano cercano. A diferencia de las de fogueo, las balas falsas resultan más realistas cuando la cámara tomaba en detalle la punta de la pistola. En ese momento nadie lo supo, pero después de ese disparo, un fragmento de plomo de esas balas quedó alojado en el revólver. De hecho, el plomo está prohibido en la fabricación de esas municiones justamente por ese motivo. Y aquí se produce otro error. Ningún especialista certificó que el arma quedara debidamente vacía. A la hora de filmar la escena del homicidio de Draven, a Michael Massee le dan el mismo revólver que se había usado con la bala falsa, y que tenía en su interior ese resto de plomo. Cuando llegó el momento de abrir fuego y el actor disparó contra Brandon, la munición de fogueo empujó y lanzó también la mencionada punta de plomo, que había quedado atorada en el arma. De esa forma, la víctima recibió el impacto de un proyectil en su estómago. Como era de esperar, esta tragedia afectó enormemente a todo el equipo. Brandon Lee ya había rodado la mayoría de sus escenas, y quedaba muy poco por delante. Pero Paramount, que estaba a cargo del proyecto, consideró que luego de esta fatalidad la película no podía terminarse y decidió cancelar el largometraje. Todo estaba dado para que El Cuervo nunca debutara en ninguna pantalla y se sumara a la lista de obras malditas de la historia del cine. Pero esa decisión cambió después del funeral de Lee. Después del entierro, entre los responsables de la película brotó una sensación de deuda, de sentir que era necesario terminar el largometraje como un último homenaje a Brandon Lee.
En ese momento apareció en escena Miramax, que decidió darle al proyecto una inyección de $8 millones. Con la maquinaria nuevamente en marcha, el desafío era realizar las escenas restantes de Eric Draven, un problema que se resolvió de 3 formas. 1. Evitando los primeros planos. 2. Reciclando las imágenes de Lee inutilizadas. El fondo del que teníamos que sacar la imagen de Brandon tenía lluvia y todo tenía un tono verdoso. Es un plano en el que Brandon avanza hacia la cámara y está filmado con la cámara al hombro. Se recortó la imagen de Brandon, se rodó el nuevo escenario y se buscó una solución para que estuviera lloviendo. En el plano se ven unas pequeñas rayas que en realidad son de lluvia, pero que hemos transformado en el apartamento de Brandon que tiene goteras. Este es el resultado. Brandon Lee ya no anda por la calle, está entrando en su apartamento. Y 3. Agregando digitalmente la cara de Brandon sobre el cuerpo de su doble. Y así pudieron terminar las 4 escenas que le permitieron darle un cierre definitivo a la película. Pero sin duda, uno de los más afectados por la muerte de Lee fue el hombre que le disparó, Michael Massey. El actor quedó gravemente traumatizado y durante un año fue incapaz de trabajar. Si bien una investigación realizada por la justicia resolvió que nadie había sido culpable por el fallecimiento del actor, eso no evitó que la madre de Lee, Linda Lee Catwell, demandara a Massey por homicidio, una causa que no prosperó. En 2005, en una entrevista para el programa Extra, el actor habló por primera vez de la muerte de Brandon. And Brandon died during it, and since then I'm very conscious of the dangers of making a movie, and it is a dangerous proposition and you're using different props that can be really dangerous, especially if they're not treated well. I mean, what happened to Brandon was a tragic accident. El 20 de octubre de 2016, con 64 años, el hombre murió a causa de un cáncer de estómago, y los diarios del mundo titularon que había muerto el responsable de matar por accidente a Brandon Lee. Como siempre, la prensa abordando su inquina, mala hostia y falta de respeto. Michael Massey vivió atormentado por lo sucedido, y jamás fue capaz de ver el cuervo. Por otro lado, la muerte del actor dejó en suspenso su inminente boda. Se iba a realizar a mediados de abril, con Elizabeth Hutton, quien desde ese momento se dedicó a impulsar campañas para que en los rodajes se implementaran controles más rigurosos con respecto al uso de armas de fogueo. Ella fue clave en la creación de un programa que llevó el nombre de Brandon Lee y cuyo objetivo fue el de controlar la manipulación de armas en las filmaciones. Desgraciadamente, hace poco tuvimos una tragedia bastante similar. Cuando llegó a los medios la noticia de la muerte de Brandon y las evidentes coincidencias que su final tenía con el de su propio padre, como siempre pasa en este tipo de historias, empezaron a surgir rumores detrás de la muerte de Brandon. Por ejemplo, algunas versiones aseguraban que Lee había sido asesinado por un francotirador que aprovechó la escena del disparo, mientras otros señalaban que la mafia se había encargado de cambiar una bala de fogueo por una real. Otro mito alrededor del film es que la escena en la que Brandon muere efectivamente quedó en el corte final de la película, una aseveración que el director dice que es totalmente falsa. Este es un papel maravilloso. Es un papel que te obliga a correr algunos riesgos. Te ofrece unas oportunidades maravillosas de correr esos riesgos. Porque, dígame, ¿cómo se va a comportar alguien después de volver de la muerte? The new picture, you're going over to the deep, dark continent to make. Yes, we're going over to Africa, probably down around Nairobi and northern Rhodesia. Incidentally, we just found out it was raining there, so we may have to shoot it in Scotland. I don't know. Name of the new picture? African Queen. Una película con un encanto especial, cine clásico de aventuras que es difícil de olvidar y que se disfruta con una sonrisita. Casualmente, y al igual que en Apocalipsis Now, una trama que se sustenta del viaje en barco a través de un río. Y casualmente también una película llena de problemas. Y casualmente también con John Huston dirigiendo todo al igual que en Moby Dick. La historia está basada en un libro de Cecil Scott Forester, del mismo nombre que la película que tanto John Huston como el guionista James Agee pulieron para convertirlo en un guión. James convivió con Huston para escribir juntos el guión.
work through until lunchtime, lay off for a couple of hours, and then work again for 2 or 3 hours, and another 2 or 3 sets of tennis, dinner, and after dinner we'd work. Jim was forever bringing more pages. He was doing an enormous amount of work, and I didn't see how he could manage to turn so much work out. And then I discovered that he was working at night and getting very little sleep. Pero este estilo de vida le pasó factura a James, sufriendo un severo ataque al corazón. I remember after he'd had his heart attack, we were alone in a room. It was 2 or 3 days after the heart attack. And Jim said, "Give me a cigarette." And I said, "No." I said, "Jim, it wouldn't be fair to the doctor." He thought about that, nodded. Right. Esta fue la última vez que ambos hablaron. 1 año y medio después, A.G. moría de otro ataque al corazón. A John Huston se le ocurrió trasladar la mitad del rodaje de La Reina de África hasta los terrenos del Congo y Uganda, en una época donde las productoras y las estrellas de cine no estaban acostumbradas a filmar en localizaciones reales, teniendo a mano la comodidad de un estudio construido a su medida y comodidad. Huston se salió con la suya gracias al carácter independiente de la película, porque en aquellos años habría sido poco probable que los grandes estudios se arriesgaran para poner pasta sobre la mesa para rodar una película en Technicolor, un producto que requería de cámaras enormes y aparatosas, en un terreno potencialmente hostil y salvaje. It has this huge blimp to be soundproofed, so it's a box, about 4 foot tall and about 2 foot wide. And inside this great soundproof box, 3 films ran through the camera. You've got to open it all up and reload 3 reels of film. It required an immense amount of light. Hallar las localizaciones en África resultó el mejor de los preámbulos para el director. Viajó con el productor Sam Spiegel y el director artístico Wilfred Singleton, desde Londres a Kenia, para recorrer toda la zona. Alquilaron un avión en Nairobi y junto a 2 pilotos intrépidos siguieron el curso de los ríos desde el aire, por el norte de Rhodesia, el Congo y Uganda. En una de las excursiones en el Congo, Huston y su equipo visitaron al comisionado de la aldea de Ponterville. Luego de la charla de bienvenida, un guía los condujo a una cabaña ubicada en la selva, que serviría de alojamiento por esa noche. Al parecer había sido una cárcel de una sola celda. Había barrotes en las ventanas, el suelo era de tierra y el techo se estaba hundiendo. Había un viejo asiento de coche en el suelo. Esa era la única cama. Huston, como buen hombre de aventuras, llevaba una linterna, una baraja de naipes y un par de botellas de whisky, y así se pasó junto con sus colegas toda la noche jugando al póker y emborrachándose. A la mañana siguiente se observaron unos a otros, y estaban repletos de picaduras de mosquitos. El propio Singleton se puso tan enfermo que tuvieron que llevarlo a un hospital de Nairobi. El rodaje en tierras africanas duró 7 semanas, durante las cuales el equipo tuvo que lidiar con enfermedades diversas, fauna local, problemas logísticos y un director que desapareció a mitad de rodaje porque le apetecía irse de safari a cazar elefantes. Mientras se ajustaban los preparativos de las escenas más importantes, Huston tenía la buena costumbre de salir de aventuras. Era un ávido cazador, los elefantes lo tenían obsesionado, sabía todos los detalles de la caza en África, pedía a los mejores hombres para que lo acompañaran a las expediciones más arriesgadas. Escuchaba con interés las historias de los lugareños, sobre leopardos y leones que enfrentaban y vencían a sus cazadores. Huston estaba tan obsesionado con cazar un elefante que el primer día que llegaron las estrellas a África, el director no pudo recibirles. Estaba en el Congo intentando cazar a uno de los animales más fascinantes de la Tierra. Apareció unos días después con un fuerte olor a tabaco y vodka rancio, gritando que el Congo era un lugar divertido. El propio Huston dijo varias veces que la caza era muy importante para él, pero en sus últimos momentos aclaró que matar a un elefante habría sido un pecado. En cuanto al rodaje, lo cierto es que las escenas filmadas en Uganda no supusieron demasiados dolores de cabeza, pero cuando la producción se trasladó al Congo, las cosas se torcieron del todo. Técnicos y actores se vieron obligados a vivir en un campamento cercano a la jungla, teniendo mucho cuidado de no tropezarse con serpientes o cocodrilos, procurando no ser devorados por las hordas de mosquitos que se presentaban durante la noche, y sobrellevando las picaduras de avispas y escorpiones, aunque de todos los bichos el que más dio por culo fueron las hormigas. Las construcciones del campamento estaban hechas con hojas de palma y rafia de la selva circundante, que cuando se descomponía atraía a las hormigas soldado de la zona. Las hormigas soldado atacaban de manera simultánea a la presa designada,
y se comían todo lo que encontraban. Sortearlas era todo un desafío, y para mantener en pie los bungalows, donde estaba el equipo técnico y los materiales de rodaje, hicieron surcos alrededor de las casas y los llenaban de queroseno. En cuanto las veían, las prendían fuego. Obviamente fue una medida buena a corto plazo, pero no del todo satisfactoria a largo plazo, ya que al final las hormigas seguían apareciendo. Para conseguir comida, Huston contrató a un cazador de la zona que le traía la carne cada día. Una tarde aparecieron en el campamento unos oficiales y arrestaron al cazador sin demasiadas explicaciones. Parece ser que cuando el cazador no encontraba animales, se proveía de carne de algunos habitantes de la comarca. El propio Huston bromeaba que no distinguía el sabor de la carne humana de la de animal. Después del episodio del canibalismo, llegó la cría de un cocodrilo, que dispusieron en un piletón para utilizar en algunas escenas. Cada vez que un miembro del equipo cruzaba la plaza del campamento, tenía que recordar que el cocodrilo estaba ahí, porque si pasaba cerca, el animal se precipitaba a las piernas humanas dando dentelladas. De vez en cuando se oía algún grito de dolor, y las maldiciones de alguien que intentaba librar su tobillo de la mandíbula del pequeño reptil. Para filmar la travesía de la barcaza a lo largo del río Ryuki, se construyeron 4 balsas. En una de ellas había una réplica del barco, que le permitía al director colocar las cámaras cerca de los actores, y a los operadores moverse para concebir los planos más cerrados. En la segunda iban las luces, y todo el equipo de utilería. En la tercera, el generador, y en la cuarta el camarote de Katharine Hepburn, equipado con un pequeño retrete y un espejo de cuerpo entero. Pero 4 balsas resultaron ser demasiado para la reina de África. Un día, el baño de Hepburn quedó atrapado entre las ramas de unos árboles, así que abandonaron la balsa de Katie, y ella tuvo que usar la selva como retrete, igual que todos los demás. En el rodaje a través del río surgieron nuevas complicaciones. En la noche solían dejar a un guardia nativo para que controlara que nadie robara los equipos ni los elementos del barco. Una mañana descubrieron que la reina de África se había hundido durante la noche. Huston preguntó al guarda que por qué no la había avisado, y el guarda solo se encogió de hombros y le dijo que no había nada que decir, que nadie había robado nada y que ahí estaba todo en el fondo del río. Consiguieron sacarlo todo a flote a base de fuerza humana. The entire male unit and anybody else who was around were up there and around the trees with ropes. We had to get 30 of the crew, including Bogey, to help. Pulling it back upright. Parchearon los agujeros con cinta americana y continuaron la aventura. Luego llegaron las avispas negras, que visitaron el rodaje con sus letales picaduras durante 2 días, hasta que se cansaron. Katharine Hepburn era una maniática con sus papeles, necesitaba comprender a sus personajes, y para ello quería hablar constantemente con el director. Pero John estaba más pendiente de cazar a un elefante que a las preguntas de la actriz, algo que la ponía enferma. A Katharine no le gustaba la forma de trabajar del director. Esta forma de trabajar consistía básicamente en un pequeño ensayo de la escena, y grabar una sola toma para pasar a la siguiente. Ni siquiera miraba las tomas, se guiaba por el ritmo de diálogo de los actores, y si el cámara decía que la toma era buena, pasaba a la siguiente. We had a famous scene between Bogey and Katie, and John said, "Fine, print it." And she said, "But you weren't watching." But I was listening. "No, you weren't watching," said Katie, and this went on. His gold standard was take 1. Now, most of us as directors do 2 or 3 takes. We give notes to the actors in between, but Huston did none of that. He'd do a quick rehearsal and say, "Let's go for it." He'd shoot it, do the cover and say, "That's it." Dejaba a los actores que interpretaran como les diera la gana, y si algo no le gustaba, se lo indicaba de manera que pareciese que no le importaba del todo. John se lo pasaba genial en los rodajes. Para él los problemas solo eran una aventura más. We were in a delightful part of Africa. It was new and exciting and it was a joy. There were a few instances of people getting ill, some malaria even. On the whole, it was a very pleasant experience. En una de las salidas de caza de Huston, se llevó a Hepburn para demostrarla qué era lo que le atraía tanto de la selva y de sus peligros. I used to go out shooting in the mornings before we started shooting on the picture. We used to go out with a rifle in the mornings. And Katie took a very dim view of this. She said, "You know, John, this just doesn't go with the rest of your character. You're not a murderer, I know. And yet you go out and shoot these beautiful animals." And I said, "Well, Katie, you don't really understand, and you wouldn't unless you came with me." And
experienced it yourself. And she said, all right, I'll come. Encontraron una manada de elefantes y decidieron seguirla durante un largo rato. Los elefantes les olfatearon y empezaron a correr aplastando la vegetación. Kate y Huston se quedaron inmóviles. Cuando el peligro pasó, Huston miró a la actriz y vio que tenía el rifle ligeramente levantado y la mandíbula apretada. Huston estaba fascinado con la valentía de su estrella. In any case, from that moment on, Katie was veritable Diana of the hunt. En cambio, Bogart nunca se adaptó a África, pero nunca causó ningún problema, como el gran actor y profesional que era. Prefería no salir mucho de la zona de rodaje, mientras bebía, dormía o charlaba con su mujer. He'd ask you, when's my next shot? And I could figure that out perfectly well. You won't need you for a couple of hours, Bergie. And he would very quietly, not as you would have today, a motorboat come and take him back to his caravans and so on. He would go and make himself a bed and go to sleep. Then you kick him and always the same outfit and that terrible cap. It didn't matter how dirty he got, that was part of the routine. Bogart también sufrió lo que se conoce como gusano africano. El actor empezó a tener unos extraños picores en uno de sus pies. Fue al hospital y el doctor intervino de forma poco ortodoxa. The thing is that he holds the back end of the jigger and he puts a hot cigarette and the jigger goes, ow! And that's the moment when you got to pull it out. We thought it was absolutely fascinating. Bogey was lying on his stomach and he couldn't know what was happening behind. And great shout of triumph when the jigger came out. Bogey had another. Pero sin duda el peor enemigo con el que batallaron durante la producción no vestía escamas ni zumbaba por el aire, sino que fluía a lo largo del río, porque se trataba del agua de la zona, un líquido que el equipo miraba con desconfianza cada vez que se veían obligados a lavar la ropa en el caudal extrañamente rojizo del río. Este agua contaminada también acababa en pozas donde el equipo bebía, y propició que la mayor parte del personal acabasen enfermando de disentería, y con el estómago condenándoles a pasarse la mitad del día vomitando, y la otra mitad sentados en la taza del váter. La propia Hepburn llegó a estar tan tocada como para pasarse la jornada vomitando entre tomas. En muchas de las escenas, los de realización le colocaron un cubo fuera de plano, por si la mujer no era capaz de contener las arcadas. En su libro sobre las desventuras de la filmación, la actriz recordaba que en una ocasión se apresuró hasta un lavabo para echar la pota, y acabó encontrándose en el interior del servicio con una mamba negra, que la obligó a huir en dirección a la jungla para poder vomitar con cierta intimidad. A la actriz se le hundió la cara de la deshidratación constante, y esto se puede comprobar porque las partes rodadas en estudio, la actriz tiene la cara normal, y en los escenarios africanos, la actriz tiene una cara casi cadavérica. Una de las mujeres que intentó como podía prestar ayuda a todo el mundo fue la excelente actriz Lauren Bacall. La mujer de Bogart no estuvo de brazos cruzados viendo cómo actuaba su marido. Ella cocinó para el equipo de rodaje y asistió a los enfermos. She kind of made her own role there as the camp cook and nursemaid, as one after the other of the crew members got sick. They suffered dysentery and a few got malaria, and one of the crew members had an attack of appendicitis. And Bacall would take care of them, help them write their letters home, do whatever she could. En el rodaje estaban tan hartos de enfermar que llegó un momento en el que todas las escenas en las que los actores se tenían que meter en el agua se suspendieron para posteriormente rodarlas en Inglaterra, ya que tanto los actores como el equipo de rodaje se negaban a meterse en ella. En esta epidemia de disentería, tan solo 2 miembros no acabaron contrayendo problemas estomacales. Estos fueron Humphrey Bogart y John Huston, 2 caballeros que evitaron enfermar gracias a su severo alcoholismo, porque tanto el actor como el director tenían la sana costumbre de beber whisky en lugar de agua de manera diaria. Huston se había preocupado de llevar al rodaje un voluminoso cargamento de botellas de vodka para desgracia de una Hepburn que se referiría a aquella pareja como 2 borrachos insoportables. Aunque años después, la propia Katharine Hepburn recordaría el rodaje como la mayor aventura de su vida, y recordaría al director con gran cariño, y Humphrey Bogart se convertiría en uno de sus grandes amigos. He was very much of a gent, very well born, frightfully good manners. Not a tough guy. Not at all. The exact opposite. The exact opposite. But he was one of the few actors he really liked his profession. The big joke was on me because I was rather self-righteous and I thought, well, I'm traveling with 2 drunks. I better not drink anything. So I drank lots.
Lots of the water. Lots of the water. Everything you're not supposed to do. John never got sick. Houston never got sick. Bogey never got sick. Because they never touched water, they only drank whiskey. And I nearly died of the dysentery because the water was poison. Al finalizar la película, se mostró a los distribuidores el montaje finalizado, y la recepción por parte de ellos fue horrible. No les gustaba la barba de Bogart, no les gustaba que Katharine Hepburn mostrara una belleza propia de su edad. Prácticamente les dijeron que no podían vender su película. Al final el productor Sam Spiegel consiguió estrenar en un cine norteamericano su película durante una semana. El éxito de crítica y público fue arrollador. El resto es historia. Con un presupuesto de $1 millón, ganó 10 millones. Se convirtió en un clásico del cine de aventuras. Bogart ganó el Oscar a Mejor Actor. E incluso Peter Birtell, el guionista no acreditado del film, creó una novela sobre el rodaje de la película llamada Cazador Blanco, Corazón Negro. Novela que fue adaptada también en forma de película por el gran Clint Eastwood, que además de dirigirla, también la protagonizó interpretando a John Huston, alias John Wilson. Peter era amigo de John, así que le ofreció leer la novela antes que nadie. Impaciente esperó el veredicto del director. Y John, cuando acabó, simplemente le dijo: «Mi personaje puede ser más cabrón. Por favor, hazlo». La relación de Spiegel y John se destruyó después del éxito de La Reina de África. Parece ser que el productor estaba en asuntos turbios financieros, y John rompió todo lazo legal, ya que no quería verse involucrado y acabar en la cárcel. Así que Spiegel se hizo muy rico con la película, y Huston no tanto. Una anécdota de la época que le molestó especialmente fue cuando escuchó que la mujer de Spiegel se pavoneaba por las fiestas de Hollywood con collares de diamantes, y ella gritaba que todo era gracias a La Reina de África. Aún así, todo el esfuerzo valió la pena. Un clásico que sigue siendo una película preciosa y emocionante, con dos de los mejores intérpretes de la historia y un director carismático y valiente. Una historia sobre dos perdedores que se unen y ganan. Y eso es algo que siempre es bonito de ver, y más si eres un fracasado como yo. Siempre un poco de esperanza nunca viene mal. Volviendo a las filmaciones épicamente desastrosas, la obra maestra pero también costosísima Cleopatra ocupa un lugar destacado. Todo empezó mal. Walter Wanger, productor de películas como La Diligencia o La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, convencía a la Fox para sacar adelante un viejo sueño, la historia de la quinta esencia de la feminidad. No era la primera vez que el cine se atrevía con la historia de la reina egipcia. Ya la era muda regaló una versión protagonizada por Ted Avara, pero nunca antes con, en efecto, Elizabeth Taylor. Desde el momento en que Wanger la viera en un lugar en el sol, el productor selló su destino, y el de la propia historia del cine, y ya puestos, el del mismo amor. Suena exagerado, y en realidad lo fue aún más. Liz aterrizó en una lluviosa y muy gris Inglaterra dispuesta a marcar su propio terreno. El rodaje se convirtió en una insufrible batalla contra el sentido común. El primer día se tuvo que detener el trabajo por un debate no resuelto entre peluqueros, el personal de la estrella y el de la productora. Y lo que siguió fue un complicado galimatías entre la impericia de un director que solo había rodado una película en los últimos 17 años, un guión inacabado que no convencía a nadie, un set inmenso que incluía la reproducción entera de Alejandría, palmeras importadas de Los Ángeles y 4 esfinges descomunales, y los caprichos de una mujer asediada por la depresión que pasó más tiempo en la clínica que en el trabajo. En enero de 1961, 4 meses después de iniciarlo todo, se suspendía el rodaje. El resultado, apenas 10 minutos filmados y ni un solo plano aprovechable de Taylor. Se habían perdido 7 millones por 10 minutos de metraje. El director fue despedido. Y entró Joseph L. Mankiewicz. Este último, pese a su contrastada trayectoria, con títulos como Carta a 3 esposas o Eva al desnudo, le sobrepasó la envergadura de un proyecto titánico. Rescatar al caos del propio caos. Ese era su trabajo. Desde luego no parecía la figura más apropiada. Pero ¿cómo resistirse a la cercana posibilidad de la fortuna, del dinero y de la fama, de una película que haría historia? Con la ayuda del novelista Lawrence Durrell, la idea era volver a empezar para convertir aquello en un drama shakespeariano, más grande que el propio Shakespeare.
El presupuesto inicial de $2 millones se disparó a casi 45. Sin ir más lejos, el millón inicial de la protagonista acabó multiplicándose por 7, porque exigió $50.000 más por cada semana extra de rodaje. Y sí, el rodaje de Cleopatra duró casi 2 años. Hasta 26.000 trajes se lucieron en pantalla, 65 de ellos de la propia Taylor. Uno de ellos confeccionado con piezas de oro, valorados en unos $200.000 de la época. Todos ellos confeccionados de una manera exquisita, pero demasiado costosos para que salieran apenas minutos en pantalla. Otro dolor de cabeza fueron las localizaciones de la cinta. El ostentoso Phil comenzó su rodaje en los estudios Pinewood de Londres, cuya climatología evidentemente era inapropiada para emular la del antiguo Egipto. La historia de Cleopatra sucedía principalmente en Egipto y Roma, y resultó que no fue muy compatible con el clima británico. Unas tormentas destrozaron los escenarios de la película, y por si fuera poco, la superestrella se enfermó a pesar de haber nacido en Londres. Tuvo que ser evacuada de urgencia por una neumonía que casi le cuesta la vida. Para impedir la muerte de la actriz, le practicaron una traqueotomía que hizo que durante esta operación la vía intravenosa se le infectara. Todo esto hizo que la diva estuviera durante medio año alejada de la película. Como curiosidad, en algunas escenas se aprecia la cicatriz de la intervención. Este parón tuvo consecuencias sobre todo para los Marco Antonio y Julio César iniciales. Peter Finch y Stephen Boyd se despidieron del film. Después se intentó contratar a Marlon Brando y Trevor Howard, pero no se concretó por problemas de agenda. No hubo entonces más remedio que hacerse con los servicios de Rex Harrison como César y un gran actor del método, hijo de una familia de mineros galeses y con fama de seductor. Richard Burton entraba en escena para el papel de Marco Antonio, como el único amante posible de la diosa. Mankiewicz le advirtió a Wanger que juntar a Richard Burton y Elizabeth Taylor solo provocaría un volcán de destrucción y no andaba muy desencaminado. Se trasladó el rodaje a Roma, exactamente a los estudios Cinecittà, pero los problemas no habían hecho más que comenzar, ya que hubo que poner guardias en los estudios porque se colaba la gente a hacerse con trozos del decorado. Hubo accidentes graves, por ejemplo, una mina de la guerra hizo saltar por los aires un decorado. Se construyó un barco según las descripciones reales de Plutarco. Estaba increíblemente recreado, pero fue increíblemente caro, tanto de construir como de mantener. Preparar a los figurantes era toda una aventura. Podía llevar entre 3 o 4 horas tenerlos todos listos para una escena de solo unos minutos. Pues imaginar ya a especialistas en arcos, luchadores, bailarinas. Todo eso requería el doble de tiempo con los ensayos, el maquillaje y el vestuario. Mankiewicz rodaba de día y escribía de noche, a un ritmo infernal, que le colocó al borde del colapso. Sufrió una dermatitis que le obligaba a pasear permanentemente con unos guantes. Se vio obligado a ajustar la agenda de trabajo al ciclo menstrual de su estrella. Así lo confesó él en sus agrias memorias, y así lo confirmó la propia Liz Taylor, que dijo, y cito textualmente: «Si doy vida a la mujer más bella de la historia, no puedo permitirme no ofrecer únicamente mis mejores momentos». Todo el rodaje discurría tan lento que muchos de los actores que aterrizaron a finales de verano no empezaron a trabajar hasta Navidad. Carroll O'Connor, que interpreta a un senador en la película, confesó que en 10 meses solo trabajó 17 días. Pensar que todos vivían con los gastos pagados y en hoteles de lujo, así que eso solo era más dinero perdido. Elizabeth Taylor y Richard Burton no empezaron con buen pie. No se compaginaban y no congeniaron. Todo cambió una mañana en la que él apareció en el plató de Roma con una resaca monumental. En esa resaca, Richard estaba tan maltrecho que le temblaban las manos al sostener una taza de café. La propia Elizabeth le ayudó a beberse el café, y eso la enterneció, tanto que empezó a pensar que sí, que Richard Burton era al fin y al cabo un ser humano. Puede que fuera una forma inusual de conquista, pero resultó ser muy práctica, porque en los años siguientes las resacas serían inseparables en la vida de ambos. Pero pongamos en contexto un poco la vida de ambos actores antes de conocerse. Elizabeth Taylor fue una niña prodigio que pudo sobrevivir a ese umbral de la adolescencia y la adultez. Ese umbral que en Hollywood era muy difícil de superar. Elizabeth se casó con Conrad Nicky Hilton. Fue un matrimonio concertado por su propio estudio, para demostrar que la niña actriz era ya adulta. Luego se casó con Michael Wilding, un hombre 20 años más mayor que ella. Hasta que conoció al productor Mike Todd.
el primer amor de su vida y con el que disfrutó por primera vez de lo que más le gustaba, el sexo. Ambos tuvieron 3 hijos, pero desgraciadamente Mike Todd murió en un fatídico accidente de avión. Elizabeth quedó tan devastada que tuvo que consolarse con Eddie Fisher, el marido de su mejor amiga, Debbie Reynolds. Sí, ambos los padres de Carrie Fisher. Todo este caos en la vida de la actriz hizo que llevara unos años cargando una severa depresión. Y ese fue el motivo por el que Elizabeth llegó al rodaje de Cleopatra tan deprimida y drogada. En cuanto a Barton, era un infiel de manual. Se enrollaba con casi todas las actrices que podía en sus rodajes. Al principio Richard pensó que se trataría de una más en su lista, pero se convirtió en el amor de su vida. Para ella también supuso un antes y un después. Richard era un hombre guapo, inteligente y divertidísimo. Pero claro, tenía una esposa fiel y hijos. Su esposa, Sybil Williams, era una mujer inteligente y encantadora, que había abandonado una incipiente carrera en el cine cuando se casó. Aunque conocía las aventuras de su marido, las perdonaba sabedora de que nunca sería capaz de dejarla a ella ni a sus hijas. Pero esta vez se equivocaba, ya que esta vez era Elizabeth Taylor la amante. El mundo explotó cuando comenzaron a dejarse ver por las calles de la ciudad de Roma, rodeados de la nube de paparazzis que se convirtió en decorado habitual de sus apariciones. La combinación era explosiva, 2 de las personas más atractivas del planeta que rezumaban belleza, sexo, talento y riqueza, haciendo una exhibición impúdica de su indecencia por las calles de Italia. Su unión podía no haber sorprendido a nadie, pero el problema es que lo pregonaron por todas partes. Esta situación dañaba aún más la imagen de Elizabeth Taylor, que ya tenía fama de robamaridos. Este romance sacudió los cimientos de Hollywood, y hasta el Vaticano se escandalizó con la historia que tenía a las puertas de casa. Un congresista solicitó que se le denegara a la pareja permiso para pisar suelo norteamericano. Un paparazzi se despeñó desde 30 metros en un acantilado de Capri, solo por intentar fotografiar a la pareja. Curioso es que el día que Barton declaraba a la prensa que no dejaría a Sybil coincidió con el día que se rodaba el momento en el que Antonio regresa a Roma para encontrarse con su otra mujer, Octavia, una mujer que Marco Antonio no amaba. El director de la película veía asustado como una producción, ya fuera de control, era tomada por hordas de reporteros ansiosos por retratar a la pareja, bautizada como Liz y Dick. Ellos odiaban esos nombres y negaban los rumores, pero la verdad era obvia. Todo esto no se produjo sin dolor. Hubo numerosas idas y venidas, un intento de suicidio de ella, otro de Eddie Fisher, y amagos de romper por todo el sufrimiento que sabían que estaban provocando. La familia de Barton se puso de parte de Sybil, reprochándole que abandonara a su fiel esposa y a sus 2 hijas. Además, la pequeña Jessica tenía algún tipo de problema de autismo o discapacidad, lo que acrecentaba los remordimientos de Barton. En aquellos tiempos, embarcarse en una historia así obligaba a renunciar a mucho, y Richard estuvo 2 años sin ver a sus hijas. Eddie Fisher llegó a amenazar con un arma a su todavía esposa. Al final todo resultó en vano. Durante una parte del rodaje en Ixia, Pat Morin tomó una foto de la pareja que confirmó lo que era un secreto a voces. En bañador, sobre una cubierta de barco y con unas cajetillas de Marlboro a los pies, Elizabeth Taylor y Richard Barton se susurraban palabras de amor bajo el sol del Mediterráneo. Cuando Elizabeth Taylor tuvo que rodar la escena triunfal de la reina egipcia entrando en Roma, la actriz temía que los miles de extras le arrojasen piedras. En vez de eso, corearon su nombre real y la aplaudieron en una escena en la que personaje histórico e intérprete se fundían sin fronteras. Ambos actores bebían como cosacos, hasta el punto de escandalizar a la gente, en una época en la que beber mucho estaba lejos de ser un problema. Empezaban a beber en el desayuno y no paraban hasta la madrugada. A sus formidables borracheras les acompañaba otra afición que les encantaba: pelearse. Lo hacían a gritos, en cualquier circunstancia y hasta en público. La violencia verbal y a veces física era ya parte de su leyenda. Los motivos podían ser echarse en cara su mutua dependencia del alcohol, discutir por motivos profesionales, por celos o hasta una discusión tan ridícula por quién era más judío de los dos. Estas idas y venidas hicieron mella en ambos, pero bastante más en Elizabeth, ya que sufrió fluctuaciones de peso que se notan en varias partes de la película.
Todo en la pareja era más grande que la vida, desde ese amor de Cleopatra y Marco Antonio que habían perdido la cabeza emulando a los dioses, hasta su despampanante tren de vida. Actor y actriz ya no solo interpretaban sus papeles, sino que lo hacían tan entregadamente que acabaron confundiéndose. Las escenas subidas de tono entre los dos intérpretes no figuraban en el guión, fueron la cerecita sobre el pastel para Walter Wanger, que ya estaba empezando a perder los nervios con todo lo que estaba pasando alrededor de la película. Hubo varios montajes que se han perdido e incluso que se han convertido en leyendas urbanas. Por ejemplo, la primera versión se dice que duraba 8 horas y era en blanco y negro. Después se realizó un montaje a color que duraba 6 horas y media. Esta era la versión que más gustaba a Mankiewicz. Pero en 20th Century Fox descartaron totalmente la propuesta del director y le despidieron. Los productores elaboraron un montaje más comercial sin atención creativa. Lo redujeron a unos 180 minutos de metraje, recortando la mitad de la historia. Todos los que participaron en el rodaje quedaron increíblemente descontentos, alegando que la película resultaba confusa o que habían sacado partes esenciales del conflicto dramático. Muchísimos años más tarde, vería a la luz el corte que conocemos hoy, de un poco más de 4 horas, pero las 2 horas restantes terminaron por desaparecer de la faz de la Tierra. Elizabeth Taylor, por su parte, directamente se negó a seguir asistiendo a las funciones de estreno, luego de ver lo que habían hecho con el material filmado. El proyecto que debería haber traído a la gloria a la 20th Century Fox casi la hunde por completo, pero cuando todo apuntaba a la desaparición de la productora, un film con un presupuesto de solo $8 millones la salvó de la ruina. Sonrisas y lágrimas recaudó $288 millones y permitió corregir los excesos de la realización de Cleopatra. Nadie quedó indemne de todo este caos. Mankiewicz no volvería jamás a ser el que fue. La película le marcó de por vida, acabó con su salud y agotó su talento. Pasó los últimos 21 años de su existencia buscando razones para seguir trabajando. Al final Richard y Elizabeth se casaron y fueron felices, aunque también desgraciados. Aparte de una conexión sexual a prueba de bombas, Richard y Elizabeth descubrieron que estaban hechos el uno para el otro, también en lo emocional. Él era para ella como una versión mejorada y viva del marido fallecido, el primer hombre del que se enamoró, Mike Todd. Un hombre guapo, brillante y ambicioso, capaz de seguirle el juego en la cama y fuera de ella. Se la tomaba en serio y la valoraba como mujer, como persona y como actriz. Ella era para él la encarnación de la mujer perfecta, una belleza gaélica que representaba a la vez a la hermana que la había criado y a una diosa sobre la tierra. Pero sus filmografías no consiguieron sobreponerse a la mastodónica Cleopatra. Y Wanger, el productor, jamás volvería al cine. Cuando se habla de clásicos del cine, una de las primeras imágenes que vienen a la mente es la de una figura femenina recortada sobre un atardecer de tintes anaranjados, o tal vez la de un hombre y una mujer a punto de besarse frente a un incendio descomunal. Ambas pertenecen a la misma película, una de las más famosas de la historia del cine. Todo comenzó con la novela escrita por la periodista Margaret Mitchell, nacida en el 1900 y criada en Atlanta, en una ciudad que aún mostraba las marcas de la devastación que la guerra civil había dejado en el estado de Georgia. Los recuerdos frescos del horror y también del pasado de esplendor para los blancos inspiraron a la escritora para crear una historia romántica y de supervivencia, llena de acción y de drama, centrada en una mujer hermosa, caprichosa y valiente, llamada Pansy O'Hara. Por suerte, un editor le dijo que el nombre era horrible y la protagonista de la novela pasó a llamarse Scarlett O'Hara. Antes de que fuera publicado en 1936, el libro cayó en manos de Kai Brown, una agente y reclutadora de talento que trabajaba con el productor David O. Selznick.
Esta mujer vio el potencial cinematográfico de lo que El viento se llevó y se lo envió a su jefe. En principio el productor se negó a comprar los derechos de la novela, pero terminó haciéndolo para que no se lo quedara un productor rival. No se imaginaba que pasaría los siguientes 3 años intentando transformar el libro en una película, ni que sería una de las obras fílmicas más recordadas de la historia del cine. Cuando David leyó la obra de Mitchell, entendió lo que Brown había visto en él, pero le pareció muy complicado de adaptar. Para intentar hacerlo, reclutó a uno de los mejores guionistas de la época, Sidney Howard, quien tras un buen tiempo de trabajo entregó un guión que implicaba que la película duraría unas 6 horas. Mientras la adaptación comenzaba a tomar forma, el libro fue publicado y se convirtió en un éxito rotundo. Selznick aprovechó el fanatismo que la novela generaba para montar una estrategia de marketing en torno a la película. Inició una muy publicitada búsqueda de la actriz que interpretaría a Scarlett. Hizo innumerables pruebas de cámara con numerosas actrices, entre consagradas y debutantes, además de una gira por el sur norteamericano para encontrar a una belleza local capaz de encarnar el papel. What is it? I love you. I'm in love with you, Ashley. I love you. I love you. I love you. David contrató como diseñador de producción a William Cameron Menzies, un reputado director artístico que hizo todo el storyboard de la película, algo que no era muy habitual en la época. Y aunque todo parecía ir viento en popa, David se empezaba a poner nervioso, y es que todavía no tenía un guión satisfactorio ni una actriz protagonista. Ya se había gastado $400.000 solo en la preproducción, pero gran parte de este nerviosismo vino por la competencia, ya que Warner Bros. Se adelantó a lo que El viento se llevó con la película Jezebel, por cierto, con Bette Davis como protagonista, una de las favoritas para el papel de Scarlett. Contrató a George Cukor, quien había dirigido a Greta Garbo en La dama de las camelias y a Katharine Hepburn en Mujercitas. El nuevo director se puso manos a la obra para encontrar a su Scarlett O'Hara. Katharine Hepburn estuvo a punto de conseguir el papel, pero tenía 2 cosas en su contra. Lo primero es que al público en ese momento no le caía nada bien la actriz, y según los productores, tampoco tenía el atractivo sexual que debía tener Scarlett O'Hara. La magnífica actriz Paulette Goddard estuvo muy cerca de convertirse en la heroína de la historia. Era una actriz reconocida, además de amiga de David y Cukor. Sus pruebas de cámara habían convencido al productor. Oh, Ashley, I was wondering where you're keeping yourself. And to think of just running into you like this. Oh, Ashley, I've been wondering where you're keeping yourself. And to think of just running into you like this. You know, it seems so long since we've had a good talk together. I don't know. Is it? Oh, Ashley, it seems such a long time since we've had a good talk together. I was wondering where you're keeping yourself. And to think of just running into you. All right. So you want to show the back of the thing? Yes. You want to turn around? Now turn around. Well, goodbye now. Well, I never fainted in my life. Wouldn't do you no harm if you did faint. If you want to catch a husband, I'll catch a husband. You put on the dress. What's my honey gonna wear? That? No, you ain't. You ain't gonna show your bosom for 3 o'clock in the afternoon. I sure am gonna tell your ma. Pero había un problema con la vida personal de la actriz. Goddard vivía con Charles Chaplin, pero no se sabía si estaban casados. La actriz le dijo a David que habían contraído matrimonio en un barco en alta mar, pero no tenía el certificado que lo probara. El público no aprobaría el hecho de que vivieran juntos sin casarse, y el productor tuvo que ceder ante la presión social, quedándose sin su Scarlett. Para el personaje de Butler, todo el mundo quería a Gable, pero el actor no estaba convencido de ello, y David tampoco, ya que tendría que pedir a su suegro el favor de la cesión del actor con contrato en la Metro-Goldwyn-Mayer. Al final se tragó su orgullo. La cesión de Clark Gable por parte de la Mayer le salió cara a Selznick, ya que el magnate cinematográfico Louis B. Mayer no dudó en aprovechar su ocasión. La Metro-Goldwyn-Mayer cedería a El Rey.
y financiaría la mitad de los 5 millones de dólares que iba a costar la producción. Pero a cambio, se quedaría con los derechos mundiales de la distribución de la película. A día de hoy, podemos corroborar que el creador del Star System poseía un auténtico talento empresarial. Cukor comenzó el rodaje de Lo que el viento se llevó, cuando aún no había elegido a la actriz que haría de Scarlett. No tardó mucho cuando una actriz británica llamada Vivian Leigh llegó a los Estados Unidos junto con su amante, Laurence Olivier. Vivian Leigh came to America probably with the thought of Scarlett O'Hara on the back of her mind because she had loved the book. But she really came because her lover Laurence Olivier was here doing Wuthering Heights, and she couldn't bear the separation. There was a tremendous attachment between the two, and they eventually married. Para asegurarse de conseguir el rol de Scarlett, decidió que su agente de Hollywood sería el mismo que el de su pareja, Myron Selznick. Era el hermano del productor de Lo que el viento se llevó. Esto no era casualidad. Llevaba meses intentando conseguir el papel desde Inglaterra, enviando fotos todos los días, pero nunca había contestación. La leyenda cuenta que el agente llevó a Leigh al set en el que estaban filmando El gran incendio de Atlanta. Looks like the whole back lot's going up in flames. I don't know how many fire departments were represented there, but they were from Los Angeles, Culver City, Santa Monica. They all sent equipment there. Este incendio se rodó en los 40 acres de Selznick International, donde reposaban escenarios de sus películas antiguas, tales como King Kong y El jardín de Alá. David pensó que era una buena idea despejar todo y aprovechar esos escenarios para quemarlos y recrear el gran incendio. This towering inferno had once been the great gate in King Kong. Now it was pulled down by wire cables coupled to a tractor. Later, the special effects department would add the wagon and its occupants passing through. Eran unas tomas que debían grabarse a la primera, no había otra oportunidad. El fuego era tan espectacular que durante una hora la compañía de telefonía de Los Ángeles estaba colapsada de llamadas de emergencia. El fuego y el humo se veían casi desde todos los lados de Los Ángeles, y algunos creían que la metro estaba sucumbiendo a un incendio, algo que a David le alegró enormemente. Justamente en ese momento, el hermano de David apareció con una belleza inglesa agarrada de su brazo. El resto es historia. Myron Selznick was one of the visitors on the set, and it was during the fire that he went up to his brother and he said, "Hey, genius, meet your Scarlett O'Hara." And he introduced David to Vivian Leigh at that time. And I guess everything clicked. Leigh se quedó finalmente con el papel tan codiciado y provocó la ira de muchos fanáticos, que consideraban una afrenta que la heroína sureña fuera encarnada por una británica. Una de estos fanáticos era una de las periodistas más temidas de Hollywood, Hedda Hopper. Hedda Hopper's Hollywood. Mr. Selznick was 2 years deciding on his Scarlett, and out of millions of American women couldn't find one to suit him, which would seem to cast a reflection on every girl born here. I'm sure millions of Americans will stay away from the picture in a gesture of protest. Leslie Howard interpretó el rol de Ashley Wilkes, el motivo romántico de la protagonista. Aunque al principio no estaban convencidos de que fuera el actor ideal para el papel debido a su edad, I want to see makeup color on Mr. Howard. We need to lessen age around the eyes. He was 46 at the time, and extensive experiments with makeup and hair dye were necessary to make him look appropriately youthful. Howard looks older than in the first test. Slick down his hair more and kill the lines under his eyes. Ashley may look a little older in the last half of the picture, but in the first scenes he must look really young and romantic. Leslie's hairpiece is good, but make the sideburns heavier. Go stronger on the lower eyelashes. Las pruebas de cámara con Vivian Leigh demostraron una buena química en pantalla. Why did you say it, you coward? You are afraid to marry me. You'd rather live with that stupid little fool who can't open her mouth except say yes, no, and raise a packet of mealy-mouthed brats just like her. You mustn't say things like that about me. I mustn't be damned to you. Who are you to tell me I mustn't? And you made me believe that you wanted to marry me.
That's not fair, Scarlett. I never said you did. It's true. I hate you like die. I can't think of anything bad enough to tell you. Pero al igual que Gable, el actor no estaba nada convencido con su personaje, y David, ya desesperado, le ofreció ser el productor de Intermezzo. Ser productor era uno de sus sueños, así que el actor, con la motivación adecuada, simplemente se aprendió sus líneas, las decía cuando tenía que decirlas delante de las cámaras y no molestaba demasiado durante el rodaje. Leslie afirmó años después que siempre le dio igual la película, lo importante es que por fin podría ser productor. La rutina diaria de Vivien Leigh consistía básicamente en trabajar durante 2 horas el acento sureño, realizar innumerables pruebas de vestuario y luego ensayar con el director. Sumado a esta rutina, David obligó a la actriz a vivir lejos de su marido, por esta particular razón. David wanted his Scarlett to be the perfect little virgin Southern belle, and nothing should tarnish her character. So he put 24-hour guard service around the house, so that no one would come near her to try and take pictures of maybe Larry coming in or coming out. Tras 2 años y medio desde que David comprara los derechos de la novela, ahora sí, el 26 de enero de 1939, comenzaba oficialmente el rodaje de una de las películas más importantes de todos los tiempos. If we make the picture, my hair will turn white. La primera escena rodada era la presentación de Scarlett, pero no es exactamente la que se rodó ese primer día, ya que se rodaría hasta 5 veces más en diferentes meses posteriores. Y es que a David no le gustaba que los Tarleton fueran demasiado pelirrojos, ni tampoco le gustaba el vestido de escarlata, le parecía inapropiado. David era demasiado perfeccionista. El problema de toda esta perfección es que chocaba con el poder del director en el rodaje. David Selznick y George Cukor tenían discusiones prácticamente a diario, y a pesar de que ambos eran amigos fuera del rodaje, dentro de él había una lucha de poder constante. Perfectionist. I remember when I was having my first fittings, I was so astonished to see these magnificent petticoats with row on row of real Val lace. And I thought, I must help this poor man save some money. And I said, Mr. Selznick, I've done westerns and I've done things where you wore Civil War costumes. I think you're wasting a great deal of money having all this fancy lace because all these petticoats, they won't even show. Nobody will know the lace is there. And he said, you'll know it's there. You are the daughter of a rich plantation owner. Now be quiet and stand there and finish getting fitted. Just hold on and suck in. Después de 18 días de rodaje, Cukor fue despedido a causa de su atención a los detalles. Detalles que, según David, no permitían seguir el ritmo de filmación planeado. After the first 10 days of shooting, we only had 23 minutes of film, and 10 of those had to be reshot. It wasn't working. After more than 2 years preparing the picture together, Cukor and Selznick could not agree. He knew he was a good director and knew the actors were good ones. But the thing did not click as it should. Gradually, he became more and more convinced that the script was the trouble. So George just told David that he would not work any longer if the script was not better, and he wanted the Howard script back. David told George he was a director, not an author, and he, David, was the producer and the judge of what is a good script. And George said he was a director, and a damn good one, and would not let his name go out over a lousy picture. And if they did not go back to the Howard script, he, George, was through. And bullheaded David said, okay, get out. Cukor quits as Gone with the Wind director. Esa es la versión oficial. Los rumores dicen y apuntan a que Gable tuvo que ver con la salida del director. Algunos dicen que el actor temía perder espacio ya que Cukor era conocido como un director de mujeres. He had a way of making an actress feel very secure. He was affectionate and kind and gentle and loving and he was just any woman would love to work with George. Otros apuntan a que no quería trabajar con un director homosexual e incluso que la estrella temía que su pasado en la prostitución masculina fuera revelado por Cukor.
No ayudó que el primer día de rodaje de Gable, el actor tuviera que bailar sin una preparación previa y tuvieran que ponerles a los actores una plataforma móvil debajo de sus pies para dar suavidad en el baile. Este detalle hizo que Gable se sintiera ofendido y expuesto. Cukor fue reemplazado por Victor Fleming, por supuesto, amigo del propio Gable, quien quedaría en la historia como el director que estrenó en el mismo año dos clásicos del cine, Lo que el viento se llevó y El mago de Oz. También, curiosamente, otra película con muchísimos problemas. A Fleming, por supuesto, tampoco le gustaba el guión. El rodaje se detuvo 17 días para reescribir el guión otra vez. Fleming finished reading the few pages of script that had been shot so far. He turned to David Selznick and he said, "Mr. Selznick, you haven't got any bleeping script." Los platós permanecieron cerrados y vacíos, y eso costaba $10.000 al día. Mientras la prensa de Hollywood se burlaba de David, este y Fleming se pusieron manos a la obra para hacer modificaciones al guión. La leyenda cuenta que el productor se encerró con el nuevo director y el famoso guionista Ben Hedges durante una semana para reescribir y cortar lo que fuese necesario de la trama. 7 o'clock in the morning, Mr. Selznick and Victor Fleming arrived, and they said I had to go with them. I was now going to write Gone with the Wind. So David told me the whole story, which I couldn't follow. It seemed to me to be what we used to call in Chicago, as long as a horse dream, as pointless. So in order to save time, Vic and David decided they would act out the characters for me and explain them. David took the part of Scarlett O'Hara, and Vic, he took the part of Butler and somebody else. But it began at 7 o'clock every morning and kept up till 2 in the morning. El detalle surrealista es que lo que parecía una semana de duro trabajo se alargó a 2 semanas. David solo les permitía que comieran bananas, cacahuetes y agua, para que la comida no los aletargara y trabajaran a todo vapor. Now they had worked day and night getting this thing done. Selznick on Benzedrine, Hecht on sheer energy, and at the end of 2 weeks, Ben Hecht was a wreck. David Selznick was still popping the pills, and they're still full of vim and vigor and anxiety. And he begged him to stay for another week to finish up what he thought was needed. Hecht not only didn't stay, he ran, he hid, he got on a train, and he went back to Nyack and he didn't answer the telephone. Cuando el rodaje se retomó, las actrices se dieron cuenta que el nuevo director no era igual de amable que el anterior. Este era par con palabras e indicaciones. Es más, parece ser que a Fleming no le caía nada bien Vivien Leigh. Un día, Vivien acudió a pedirle consejo, y este la despachó con esta frase: "Coge el guión y métetelo por tu trasero británico". I thought he was a bastard. I found him obnoxious in many ways. But I certainly could recognize his talent. He was a very, very strong macho man, which is what Gable was looking for. He did not like Mr. Selznick. I think he did not like almost everybody in the world except Clark Gable and himself. But he did something. He revitalized the whole theme of Gone with the Wind. Suddenly things began to happen, and the girls didn't realize that they're crying for George Cukor, but what's happening is that the film has spirit and tempo. He was a very, very fine director, even though I personally couldn't stand the language that he used on the set, the way he treated Vivien Leigh. He was very harsh with her. I don't wonder that she cried for George, because George was a very sympathetic and passive person with her. He allowed her to be what she felt the role should be. But Fleming didn't. Fleming demanded of her that she be the bitch that she was described as. Aunque la película empezaba a coger ritmo, a David no le gustaba nada. No le gustaba la fotografía de las escenas rodadas. Los escenarios le parecían falsos. No le gustaban las localizaciones. No le gustaba el vestuario de Gable. No le gustaba absolutamente nada de lo que estaba viendo. Y encima el guión era un desastre, que David se encargaba de reescribir cada noche. Algo que a la mayoría de actores les molestaba especialmente. Pero a Vivien Leigh le daba igual. Era muy buena aprendiéndose diálogos. There was no original script. It was all rewritten every day. And she would get these long pages, you know, and we used to stand there and watch her take a piece of paper, look at it, several pages, and put it down and know the scene.
David se empezó a preocupar por la salud del director, y es que Fleming, a pesar de tener una buena apariencia física, tenía momentos donde se notaba que algo no iba del todo bien. Tomaba estimulantes para aguantar el día, y luego calmantes para poder dormir. I have for some time been worried that Fleming would not be able to finish the picture. He's so near the breaking point, both physically and mentally, from sheer exhaustion, that it would be a miracle, in my opinion, if he's able to shoot for another 7 or 8 weeks. Al final tuvo un colapso nervioso. Eso es lo que se dice oficialmente. Se cree que el director simplemente quería parar la producción para molestar a David, ya que no le gustaba que tuviera más poder que él en el rodaje. Fleming walked off the picture. As I understand, he and Vivian Leigh didn't see eye to eye, and there was a big altercation, and he just walked off. Director Fleming ill, steps out of Gone with the Wind production. I think myself that his nervous breakdown over a period of 2 weeks in which he disappeared was simply a punishment for David Selznick. He was disturbed by the fact that Selznick would take over filming. He was on the set a great deal more than he had ever been on any film. He had a great deal to say about the performances. He was giving instructions. He was doing everything wrong. You can't do that to a director who's as competent as Fleming. Pero David no se quedó de brazos cruzados y no iba a dejar parado todo por un director, así que contrató a Sam Wood. El suplente hizo un buen trabajo y Fleming apareció pronto por el rodaje a reclamar su lugar. Wood quedó como director de la segunda unidad, posición común en las grandes producciones que permite dividir el rodaje en 2 equipos que trabajan simultáneamente para avanzar con mayor velocidad. En Lo que el viento se llevó, llegó a haber hasta 5 unidades filmando al mismo tiempo. Fleming rodaba las escenas del campo de algodón, Sam Wood filmaba en el aserradero con Vivien Leigh, Bill Menzies rodaba escenas del campo de batalla y Bressie Eason rodaba las escenas de las chabolas. Todo era un caos, una locura que nadie entendía. Había demasiadas unidades, demasiado metraje y gente que empezaba a hartarse de la película. The Selznick Studios were in a state of chaos. There was so much unhappiness about so many things. The morale was at a very low ebb because David Selznick, the perfectionist, was driving everyone to the utmost limits, sometimes beyond. David Selznick was a brilliant and fastidious producer, but terribly disorganized. As a result of that, I would get very mixed up on the scheduling of the picture. And one day, I would hold a meeting every day of the staff people, particularly the heads of the department. And Arden Kripe, who was our first property man, came in and gave me the crystal ball. He said, I hope that you will be able to predict what we're going to do tomorrow better than you have been. And I said, well, I can't predict what David Selznick is going to do next. Los actores protagonistas también dieron guerra, y es que es tan famosa como discutida la presunta mala relación que mantuvo la pareja protagonista durante el rodaje. Mientras unos defienden que Gable y Leigh se respetaban tal y como correspondía a 2 actores de su talla, otros defienden que no se soportaban, y que mientras uno comía cebollas para aromatizar los apasionados besos que recoge la cinta, la otra optaba por fumar cajetilla tras cajetilla en pos del mismo fin. Se llevaran mal o bien, la química entre ambos es incuestionable. ¿Nunca ha pensado en casarse por diversión? ¿Por diversión? La diversión solo será para ustedes. Cállese, ¿quiere que le oigan desde fuera? Ha estado casada con un niño y con un viejo. Pruebe un marido de edad adecuada y que conozca a las mujeres. The picture was made in 125 days. I don't think that the same picture could have been made today for under 150 or maybe 200 days. Cuando el rodaje terminó, aún quedaba mucho por hacer. El montaje de la película fue un proceso infernal. Era muy difícil encontrar escenas debido al exceso de metraje, y además no había continuidad sobre el papel, solo en la mente de David, y en sus innumerables reescrituras. Hubo una sesión de trabajo de montaje de 50 horas, en la que David, debido a sus drogas, aguantaba despierto y con determinación. Pero su editor y montador, Hal Kerr, no estaba igual de bien. The last few months of Gone with the Wind, I worked 23 hours a day. In fact, I went down to the doctor because I didn't have the drive that I should have.
And the doctor put me on the table and he said, "My God, man, you're dead." And he got David on the phone and gave him hell. Varios detalles tuvieron que agregarse sobre los fotogramas para lograr el esplendor visual de la película. Jack Cosgrove, encargado de los efectos visuales, pintó a mano varios fotogramas para completar lo que no se había podido conseguir durante la filmación. Una tarea costosa, pero impresionante en su acabado. Great Jehoshaphat! Great Jehoshaphat! We sure is rich now. When it is removed, you can see it was really shot in front of the studio. We never had to build a ceiling on a set. Jack Cosgrove painted them all in, at a great saving of time and money. La primera prueba de proyección fue un estruendoso éxito que emocionó al propio David. Mark Mitchell's name came on the screen. You never heard such a song in your life. And when Gone with the Wind came on, this was just thunders. The girls yelled, they stood up on the seats. I had that music wide open and you couldn't hear a thing. Mrs. Selznick was crying like a baby and so was David. And so was I. Oh, what a thrill. A pesar de esta primera toma de contacto con el éxito, David quería perfeccionar más la película y seguía añadiendo más cosas. Hizo que Vivien regresara a América solo para rodar más metraje. Antes de disfrutar el éxito de Lo que el viento se llevó, David tuvo que pelear en una última gran batalla, la de la censura. La última frase que Red dice en la película le dio muchos quebraderos de cabeza. La todopoderosa Asociación de Productores de Cine de los Estados Unidos se ceñía por entonces al Código Hays, una serie de reglas sobre lo que se podía y lo que no se podía mostrar y decir en una película. Will Hays was the Hollywood censor, and under him, the production code office was run by Joe Breen. We must be on the lookout for scenes or action or dialogue which are likely to give offense. The responsible men in this industry want no such pictures and will not allow these to be shown. Después de probar varias alternativas y frases que no le convencieron, David luchó amargamente hasta que logró que se lo permitieran. Seguramente pasó por caja y se dejó mucho dinero, pero mereció la pena. La frase se convirtió en una de las más famosas de la historia del cine. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Lo que el viento se llevó se estrenó el 15 de diciembre de 1939, en Atlanta. Las imágenes del evento parecen las de la visita de un presidente o una boda real por la cantidad de gente que se acercó a ver cómo las estrellas de la película llegaban al cine. Al terminar la proyección, la propia Margaret Mitchell declaró estar muy conmovida por la adaptación. But I want to speak just a minute about Mr. David Selznick. He's the man that every one of you all cracked that joke about. Oh, well, we wait till Shirley Temple grows up and she'll play scholar. I want to commend Mr. Selznick's courage and his obstinacy and his determination in just keeping his mouth shut till he got the exact cast he wanted in spite of everything everybody says. And I think you're going to agree with me, he had absolutely perfect cast. Al evento no acudieron ni Hattie McDaniel ni Butterfly McQueen, las simpáticas sirvientas de la familia O'Hara, aunque nadie osó mencionar la causa. Todos la conocían. Las leyes que mantenían la segregación racial en las instalaciones públicas hacían imposible su asistencia. El film obtuvo 13 nominaciones a los Oscars, de los cuales ganó 8, incluido el premio a actriz de reparto para Hattie McDaniel, quien se convirtió en la primera intérprete negra en ser reconocida por la Academia de Hollywood. En 1961 hubo un reestreno de la película en Atlanta, por el centenario de la Guerra Civil. David Selznick, Olivia de Havilland y Vivien Leigh no faltaron a la cita. La nostalgia les invadió y no pudieron ignorar lo que habían envejecido, mientras en la película seguían jóvenes, frescos y relucientes. Ellos eran los pocos supervivientes de la película. Leslie Howard murió en 1943 en un accidente de avión. Margaret Mitchell, que no volvió a escribir otro libro, murió en 1949 atropellada por un coche.
y Clark Gable murió de un infarto en 1960 cuando acababa Vidas Rebeldes. Reivindicar es mucho más satisfactorio que vilipendiar, aunque una cosa no se entiende sin la otra, claro. El caso es que 25 años después de que toda la crítica esperara con el cuchillo entre los dientes el estreno de Waterworld para destrozarla despiadadamente y sepultar así la carrera de su estrella, Kevin Costner, esta película hay que celebrarla. Es casi mitológica, al igual que su rodaje. A mediados de los 90, Kevin Costner se encaprichó con producir una versión en chanclas y bañador de Mad Max. Era tan inspiradora la cinta de George Miller que contrataron al mismo director de fotografía, Dim Sembler. La producción de esta aventura se convertiría durante años en el manual ideal sobre cómo no hay que hacer las cosas. El asunto ya comenzó mal con un Kevin Costner con el ego muy subidito, que además de estrella principal, también ejercía como productor. Decidió prescindir de un realizador tan competente por aquel entonces como Robert Zemeckis, para colocar en la silla del director a su amigo Kevin Reynolds, aunque obviamente las comparaciones son odiosas. Pero es normal este enchufismo, y es que Kevin Reynolds fue muy importante en la filmografía de Kevin Costner. Kevin Reynolds se encargó de colar a Kevin Costner en el reparto de la película ¿Dónde dices que vas?, de echarle una mano y ofrecerle consejo cuando el actor se puso al mando de Bailando con Lobos, y de dirigir cintas protagonizadas o producidas por él mismo. Con el proyecto en marcha comenzó a fraguarse el desastre. Waterworld requirió de la construcción de un gigantesco set flotante, de 1000 toneladas de peso, y todo esto en medio del Océano Pacífico. Por cierto, bastante alejado de la costa hawaiana. Un decorado cuyo montaje agotó todo el acero disponible en Hawái, obligando a importar más material de California. Emplazarse en medio del mar supuso costear una flota de barcos y lanchas para que transportasen diariamente al equipo desde la costa hasta el plató, y viceversa. Viajecitos recurrentes agravados por el hecho de que aquel gigantesco y carísimo set a nadie se le había ocurrido instalar un retrete, y por tanto cualquiera que le apeteciese hacer de vientre sentado sobre cerámica, en lugar de enseñando el culete a la fauna marina, le tocaba comerse una travesía de embarcación hasta el mundo civilizado. En los rodajes el tiempo es oro, y cuando hay agua de por medio, todo va más despacio. No puede ser casualidad que la película que superó a Waterworld como la más cara de la historia fuese Titanic, para la cual fueron más listos, y prefirieron construir un estudio acuático entero. Pero lo mejor de todo es que a nadie se le ocurrió revisar los pronósticos del tiempo antes de construir en aquella zona el gigantesco atolón que ejercía de escenario, porque de haberlo hecho, a lo mejor habrían descubierto que se trataba del peor lugar posible para colocar un montón de hierros a flote. Era una ubicación azotada por vientos de 70 km por hora, y con un temporal especialmente agresivo. Como consecuencia, el rodaje se canceló en numerosas ocasiones durante los vendavales más fuertes. Los aires del Pacífico arrastraron con frecuencia las instalaciones, obligando a contratar embarcaciones para remolcarlo todo, y un par de huracanes destrozaron por completo el decorado, que tuvo que ser construido de nuevo. Pero los desperfectos en la decoración eran solo la parte más aparatosa de la montaña de desgracias que inundaron el rodaje, porque las actrices Jeanne Tripplehorn y Tina Majorino, que contaba con 9 años en aquella época, casi se ahogan rodando una escena durante los primeros días de la producción. Un doble de acción de Kevin Costner, el afamado surfero Laird Hamilton, se perdió en el mar durante horas, hasta que fue localizado por un helicóptero. El coordinador de las escenas submarinas, Norman Howell, sufrió una embolia gaseosa tras una inversión fallida. Más de 50 miembros del equipo tuvieron que ser atendidos por médicos al sufrir enfermedades y mareos diversos. Varios extras anónimos casi acaban reposando en el fondo del mar, y el propio Kevin Costner estuvo a punto de morir tras participar en una secuencia donde se hundió el barco a cuyo mástil estaba atado por exigencias de la historia. El guión fue reescrito y revisado por más de 36 script doctors, entre los que se encontraba un Joss Whedon que definió el trabajo como 7 semanas en el infierno trabajando como el escenógrafo mejor pagado del mundo. Aunque aseguró que Kevin Costner era un señor bastante amable, y también un señor al que no le podías tocar los cojones modificando las partes del guión que había escrito personalmente. Jeanne Tripplehorn explicó que la obligaron a llevar los mismos roñosos andrajos que vestía en la película durante 6 meses. Majorino sufrió tantas picaduras de medusa como para que la apodasen Chuchería para Medusas. El compositor Mark Isham fue despedido antes de empezar a darle forma a la banda sonora.
y el equipo al completo comenzó a sentir cierta aversión por un Kevin Costner superstar. Y es que mientras ellos estaban alojados en cochambrosas casas prefabricadas, el actor se hospedaba en un apartamento costero de lujo con chef personal y piscina privada. Las siempre implacables cláusulas de los sindicatos de los profesionales del cine estipulan que por cada 15 minutos de retraso en la hora de la comida, el estudio debe pagar $30 a cada trabajador. La incapacidad de Kevin Reynolds para cumplir los horarios le costó a Universal $3 millones solo en compensaciones por retrasos de comida. Cuando los ejecutivos del estudio visitaron la catástrofe, Kevin Costner renunció a su 15% de beneficios y culpó de todo a Reynolds. Ya se sabe, las ratas son las primeras en saltar de un naufragio, pero tenía parte de razón. No todo el mundo puede manejar presupuestos mastodónticos, ni equipos de miles de personas, ni cuadernos de rodaje imposibles. No hay nada más tenso que un rodaje en el que todo sale mal. Todos creen tener razón y el director o productor no mantienen la cabeza fría. Kevin Reynolds y Kevin Costner acabaron peleándose durante la producción, y el cineasta, que recordemos era amigo personal del actor, optó por abandonar el rodaje, dejando la dirección en manos del actor. En su momento, Reynolds, con la calentada, declaró que Kevin Costner solo debería de participar en películas que él mismo dirija. De ese modo, podría trabajar con su actor favorito y también con su director favorito. Es curioso que se gastaran tanto dinero en esta película, porque al parecer, la película inicialmente iba a ser una cinta de bajo presupuesto, donde Roger Corman ejercería de productor, pero al final se echó para atrás, porque pintaba demasiado cara, hasta que llegó la Universal y le endosó un presupuesto inicial de $100 millones. Tras todas las desgracias sufridas, los costes del rodaje sumaron 165 millones, la cifra más cara invertida en una película en aquella época. Esos 165 millones se convirtieron en $235 millones una vez sumados los gastos de distribución y promoción. Waterworld no resultó rentable hasta que comenzó a venderse la edición en Blu-ray en 2009. A lo mejor si Kevin Costner no hubiese despilfarrado el dinero en construir un escenario en el peor sitio inimaginable, en ampliar el aeropuerto de Hawái para recibir el utillaje necesario del que se había encaprichado y en malgastar dinero en su pelo, a lo mejor, solo a lo mejor, habría costado más barata. Y sí, señores, he dicho su pelo, porque esa es otra. La obsesión de Kevin Costner con su pelo era tal que contrató a un equipo de efectos digitales para que rellenaran las calvas. Kevin tenía ya su edad, y su pelo empezaba a flojear. Tenía muy poco y fino, y cuando se mojaba, se veían los claros. Waterworld se estrenó el 28 de julio en un ambiente tóxico por culpa de los pases previos del público, que sentenciaron que la película era falsa y demasiado larga. Además apuntaron que la figura de Kevin Costner era ridícula. Es cierto que la crítica le tenía unas ganas tremendas y parece ser que había implicaciones políticas de por medio, y es que Kevin Costner era una de las estrellas más abiertamente conservadoras del gremio. Muchos críticos cercanos a las altas esferas de Hollywood odiaban al actor, así que aprovecharon todo su poder en los medios para que la crítica le atizase de todas las maneras posibles. Se metieron obviamente con su pelo, pero también se burlaron de las branquias de su personaje, comparando las orejas de Kevin con una vagina. Hoy es una película de culto que debe ser reivindicada. Y por cierto, Kevin Costner superó el declive al que le llevó rodar El mensajero del futuro, porque esa sí fue un estrepitoso fracaso en taquilla, aunque para mí otra obra de culto del que seguro que Kojima sacó ideas para su videojuego Death Stranding. Por cierto, los Kevins hicieron las paces 17 años más tarde, incluso colaboraron de nuevo en la miniserie de 3 capítulos Hatfields y McCoys.